Prepara tus audífonos, un café y disfruta la lectura semanal. ¿Qué tal? ¿Cómo están, lectores? El capítulo pasado estuvo súper interesante. Vamos conociendo más historias, más experimentos que se han hecho a través de este autor que pues nos ha regalado estas buenas historias, ¿no? La siguiente historia se llama Los aduaneros ideales. Los resultados de la prueba de Angela Book no son flor de un solo día. El suyo no es más que uno entre el creciente número de estudios que en años recientes han empezado a mostrar a los psicópatas bajo una luz nueva y mucho más compleja, una luz quizás distinta de las sombras morbosas arrojadas por los titulares de los periódicos y los guiones de Hollywood. La noticia es difícil de digerir y va en el mismo sentido aquí. En este rinconcito asesino de Florencia, que en casi todo el resto del mundo, con una saludable dosis de escepticismo. ¿Qué quiere decir?, pregunta Rossi, incrédulo, ¿que hay veces en que no es necesariamente malo ser un psicópata? No solo eso, dijo, sino que hay veces en que realmente es algo bueno. Por ejemplo, cuando ser un psicópata te da ventaja sobre otras personas. El antiguo limpiaparabrisas no parece convencido en absoluto. Y mirando a su alrededor, es fácil comprender por qué. Bondi y Gacy no son exactamente la gente más adecuada para relacionarse. Y seamos sinceros, cuando hay varias docenas más esperando para sustituirlos, es difícil ver lo positivo. Pero el Museo de los Asesinos en Serie no cuenta toda la historia. De hecho, no cuenta ni la mitad. Como explicó hábilmente Helen Morrison, el destino de un psicópata depende de una enorme cantidad de factores, incluyendo los genes, el entorno familiar, la educación, la inteligencia y la oportunidad. Y cómo todo esto interactúa. Jim Curry, vicepresidente de la Asociación Nacional de Jefes de Policía de Estados Unidos, lo explica de una manera similar. Rasgos que son comunes entre asesinos en serie, psicópatas, observa Curry, como un sentido muy elevado de la propia valía, capacidad de persuasión, encanto superficial, intrepidez, falta de remordimientos y manipulación de los demás. También los comparten los políticos y líderes mundiales. Individuos, en otras palabras, que no están acusados de ningún cargo, sino que se presentan para ocupar un cargo. Un perfil semejante, observa Curry, permite a aquellos que lo tienen hacer lo que quieran y cuando quieran, sin inmutarse ante las consecuencias sociales, morales o legales de sus actos. Si se ha nacido bajo la estrella adecuada, por ejemplo, y se tiene poder sobre la mente humana, como la luna lo tiene sobre el mar, se puede ordenar el genocidio de 100.000 kurdos, y al subir al patíbulo con una misteriosa obstinación que podía provocar, incluso por parte de los detractores más empedernidos, una deferencia perversa y no manifestada. No tema, doctor, soltó Saddam Hussein en el patíbulo, momentos antes de su ejecución. Esto es para hombres. Si eres violento y astuto como el Hannibal Lecter real, Robert Madsey, quizá podrías atraer a un compañero de celda, romperle el cráneo con un martillo y probar sus sesos con una cuchara, con tanta tranquilidad como si te estuvieras comiendo un huevo pasado por agua. O si eres un neurocirujano brillante, implacablemente frío y centrado cuando se te somete a presión, podrías, como James  probar suerte en un terreno de juego completamente distinto,
en las avanzadillas más remotas del siglo XXI, donde el riesgo sopla con vientos de 160 kilómetros por hora y el oxígeno de la deliberación es escaso. No siento compasión por aquellos a quienes opero, me dijo. Ese es un lujo que sencillamente no me puedo permitir. En el quirófano me transformo. Soy como una máquina fría y sin corazón. Me hago uno con el escalpelo, taladro y cierro. Cuando estás atajando y engañando a la muerte por encima de las nieves perpetuas del cerebro, los sentimientos no son adecuados. La emoción es entropía y va muy mal para el negocio. A lo largo de los años he ido acallándola hasta extinguirla. Geraghty es uno de los neurocirujanos más importantes del Reino Unido y, aunque en cierto sentido sus palabras le dejan a uno completamente helado, en otros suenan perfectamente razonables. Allá abajo, en el gueto de uno de los barrios más peligrosos del cerebro, el psicópata es contemplado como un depredador aislado e implacable, una especie solitaria de un encanto fugaz y mortal. En cuanto oímos la palabra, aparecen imágenes de asesinos en serie, violadores y terroristas locos y ocultos, que viven a hurtadillas por el hueco de la escalera de nuestra mente. Pero, ¿y si les hago un retrato diferente? ¿Qué pensarían si les digo que el pirómano que les quema la casa podría ser también, en un universo paralelo, el héroe que probablemente se atreva a enfrentarse a las vigas en llamas de un edificio ardiendo y medio derretido y saque de allá a sus seres queridos? O que ese chico con un cuchillo en las sombras, en las últimas filas del cine, podría, en años venideros, llevar un instrumento cortante muy distinto y actuar en un quirófano, un escenario completamente diferente, ¿no? Afirmaciones como estas son difíciles de creer, desde luego, pero son ciertas. Los psicópatas son intrépidos, confiados, carismáticos, despiadados y centrados. Sin embargo, contrariamente a la creencia popular, no necesariamente violentos. Y si eso suena bien, pues efectivamente así es. O más bien puede serlo. Depende, como hemos visto, de las otras cosas que se esconden en los estantes del armario de tu personalidad. Lejos de ser un caso fácil, hay, por el contrario, zonas internas y externas en esta afección, un poco como las zonas de tarifas en un mapa del metro. Tenemos, como veremos en el capítulo 2, un espectro de psicopatía a lo largo del cual cada uno de nosotros tiene su lugar, y solo una pequeña minoría de gente de la lista A reside en el extrarradio. La lista A la vas a entender por el capítulo anterior si no lo has leído. Si no lo has escuchado, ve al capítulo anterior. Un individuo, por ejemplo, puede ser frío como el hielo bajo presión y desplegar tanta empatía como una luz de nieve. Y sin embargo, al mismo tiempo, actuar de un modo que no es violento, ni antisocial, ni sin conciencia, obteniendo una puntuación alta en los atributos psicopáticos. Tal individuo podría ser considerado con todo derecho más adentrado en el espectro psicopático que alguien que puntúe más bajo en esos rasgos. Y sin embargo, no estar cerca en absoluto de la zona de peligro de la persona bebedora de Chianti que puntúa alto en todos ellos. Igual que no hay línea divisoria oficial entre alguien que juega al golf para divertirse los fines de semana y Tiger Woods, por ejemplo. Igual la frontera entre un superpsicópata de nivel mundial, o yo en uno, y uno que simplemente psicopatiza. Esta imagen es igual de borrosa. Pensemos en rasgos psicopáticos como diales y controles en una mesa de un estudio de grabación. Pongan todos ellos al máximo y tendremos una música que no le sirve a nadie. Pero si la banda sonora está graduada y algunos mandos están más altos que otros, como la intrepidez, la concentración, la falta de empatía y la fortaleza mental, por ejemplo, podemos tener a un cirujano que destaque por encima de todos los demás. Por supuesto, la cirugía es un caso en el cual los
talentos de los psicópatas podrían resultar ventajosos, pero existen otros, los agentes de la ley, por ejemplo. En 2009, poco después de que Angela Book publicase los resultados de su estudio, decidí llevar a cabo mi propia aproximación al tema. Sí, como ella había averiguado, a los psicópatas realmente se les daba mejor decodificar la vulnerabilidad. Entonces tenía que haber aplicaciones para ese hecho. Tenía que haber alguna manera de que, en lugar de ser una carga para la sociedad, su talento les confiriese una cierta ventaja. Me vino la idea cuando me encontré con un amigo en el aeropuerto. Todos nos ponemos un poco paranoicos cuando pasamos por el control de aduanas, dije, aunque seamos perfectamente inocentes. Pero imagina cómo nos sentiríamos si realmente tuviéramos algo que ocultar. 30 estudiantes universitarios tomaron parte en mi experimento, la mitad de los cuales habían puntuado alto en la escala de autocomplicidad de psicopatía y la otra mitad bajo. También había 5 colegas. El trabajo de los estudiantes era fácil. Tenían que sentarse en una clase y observar los movimientos de los colegas mientras estos entraban por una puerta y salían por otra, atravesando en el camino un estrado algo elevado. Pero había una trampa. Los estudiantes tenían que deducir quién era el culpable, cuál de los 5 ocultaba un pañuelo rojo. Para elevar la apuesta y darles algo que les estimulase, el colega culpable había recibido 100 libras. Si el jurado identificaba correctamente al culpable, tenía que devolver el dinero. Por otra parte, si lograba engañarles y el dedo de la sospecha señalaba a uno de los otros, el colega culpable era recompensado y podía quedarse las 100 libras. Los nervios estaban a flor de piel cuando los colegas hicieron su aparición. Pero, ¿cuál de los estudiantes sería el mejor oficial de aduanas? ¿Resultarían fiables los instintos depredadores de los psicópatas? ¿O les fallaría el olfato para la vulnerabilidad? Los resultados fueron extraordinarios. Más del 70% de los que puntuaban muy alto en la escala de informe de psicopatía detectaron correctamente al colega que escondía el pañuelo, comparados con el 30% de los que puntuaron bajo. Centrar la atención en la debilidad puede ser parte de las habilidades necesarias de un asesino en serie, pero también puede resultar muy útil en un aeropuerto. ¡Wow! ¡Qué increíble capítulo! Realmente me deja impactado, o sea, nos deja con grandes enseñanzas. Me quedo con la pregunta si es una ventaja ser un psicópata, si te da ventaja sobre otras personas. Me quedo con esto importante porque lo voy a volver a leer. Me voló la cabeza, y esto para que tengamos atención todos los que somos padres, todos los que tenemos hermanos, los que tenemos un entorno familiar. Dice, como explicó hábilmente Helen Morrison, el destino de un psicópata depende de una enorme cantidad de factores, incluyendo, y aquí es en donde me vuela la cabeza, los genes, el entorno familiar, la educación, la inteligencia y la oportunidad, y cómo todo esto interactúa para ser un psicópata. Nunca había pensado, o sea, en los capítulos anteriores no me había puesto a pensar que es cierto, los médicos, los cirujanos tienen que dejar de lado su emoción para abrir una persona, hacerle una cirugía. Imagínate las personas los médicos que asisten a un parto, que están en un parto, tienen que dejar afuera su emoción para centrarse únicamente en lo que están haciendo y no equivocarse. Entonces ahí es en donde realmente creo que funcionaría la psicopatía según los capítulos que damos hasta ahorita. Y lo último con lo que me quedo, la emoción es entropía y va muy mal para el negocio. Esto para el capitalismo es increíble. Y cierro con esta última frase que dice: centrar la atención en la debilidad puede ser parte de las habilidades necesarias
de un asesino en serie. Quitemos la frase de un asesino en serie y pongamos atención. Centrar la atención en la debilidad puede ser parte de una habilidad. O sea, es increíble. Ahora, la pregunta del capítulo del día de hoy: ¿te habías puesto a pensar o te has puesto a pensar qué otros oficios se necesita no sentir emoción o no sentir empatía o quitar esas emociones, aparte de los cirujanos y los médicos? ¿Qué otras profesiones se te ocurren que sea bueno tener rasgos psicópatas? Te lo aquí abajo si me escuchaste hasta acá. Ojalá que te haya gustado este capítulo. Nos vemos en el siguiente. Chao.